Muy buenas a todos, bienvenidos a su canal de batallas favorito. En el día de hoy tenemos al Lamasu aquí con el Tito subido encima. Y esto es un 3 contra 3, pues puntos ilimitados, así que hay mucha unidad de élite, mucha tralla. Ya lleva un rato la partida iniciada y están viendo un poquito las consecuencias de su susodicho 3 contra 3, el cual no vamos a comentar demasiado. Pero me gustaría hacer un breve repaso para empezar a decirles y agradecerles el respeto que han tenido en mis vídeos opinión, ¿vale? La verdad es que hicimos un vídeo opinión sobre la saga Total War, más o menos el camino que debería llevar y demás, y esto me ha llevado a hacer este vídeo. Me ha llevado a hacer este vídeo no los resultados del otro vídeo, porque tiene muchas más reproducciones que una batalla normal, porque yo normalmente subo batallas diarias aquí, sino me ha llevado a hacer este vídeo el 1, con el respeto que os habéis tratado en comentarios, con el respeto que me habéis tratado a mí también, y con todo lo subyacente a la palabra respeto. Insisto, la gente creo que ha sido, y que sois, en este caso la comunidad de Total War, nunca había visto una comunidad tan, pero que tan respetuosa a la hora de tocar temas que, entre comillas, para muchas comunidades son sensibles. Así que muchas gracias. Por eso también me atrevo a hacer este vídeo un poquito fuera de la norma, porque yo soy un fan acérrimo de Warhammer 40.000, pero sin embargo debo aceptar que no me parece buena idea el que haya un Total War que vaya alrededor de Warhammer 40.000. Les voy a contar mis porqués y mis porquenos. Antes de ello, también me gustaría resaltar el hecho de que aquí hay mucha especulación acerca de cuál va a ser el siguiente Total War, y también hay mucha gente que tiene en consideración el cambio de equipo que ha hecho Creative Assembly. Vamos a primero hablar un poquito de Creative Assembly, así nos hacemos una idea de en las manos de quién estamos, ¿no? Para empezar, me gustaría recordar a toda aquella gente que no conozca Creative Assembly de que no solo es responsable de que la franquicia de Warhammer luzca con una precisión prácticamente infalible en cuanto a nivel de lore, canon, pues yo que sé, apariencia de las unidades, etcétera, sino que también debo insistir en que Creative Assembly es responsable de Alien Isolation. No sé si son fanáticos de la franquicia de Alien, de la gran película de Alien de... Creo recordar que es del año 70 y algo, la primera película, Alien el octavo pasajero. Y la verdad es que hicieron una auténtica barbaridad Creative Assembly haciendo ese Alien Isolation que muchos quisiéramos, pues una segunda entrega, y nos dejaron, pues bueno, con la miel en la boca, ¿no? Así que quiero resaltar que Creative Assembly suele hacer muy bien su trabajo, sobre todo cuando se trata de ciencia ficción o fantasía. Pero por otro lado, en el ambiente de Total War, tenemos aquí un poquito el eslabón más que prohibido, perdido, ¿vale? ¿Por qué? Porque en Total War están entre dos mundos, tocan lo histórico y luego se metieron con la fantasía con Total War Warhammer 1. Y debo decir que aquí hay mucha gente que está equivocada, se nota que no tiene perspectiva de formar parte de otras comunidades también nicho. Yo vengo de la comunidad de World of Warcraft, que es un auténtico desastre y que ahora actualmente, a día de hoy, solo hay desastre que desastre y cero creatividad, ¿vale? Así que voy a poner un poquito en perspectiva todo ello. La comunidad nicho de Total War está dividida ahora mismo en dos nichos importantes, pero digamos que son uno y medio. Me explico. Hay una parte de la comunidad de Total War que le encanta los juegos históricos de la franquicia, es decir, pues cuando sale un Total War Pharaon, pues se lo compran. Cuando sale un Total War, cuando salió en su época evidentemente os lo diré, el Shogun, pues se lo compraron, ¿no? Pues todos esos videojuegos sí que se los compran, tienen en cuenta Attila, tienen en cuenta, bueno, pues todo lo que sea historia per se les encanta, pero por eso digo que hay una comunidad y media dentro de Total War, porque luego tenemos la gente que solo juega Total War por la fantasía, porque la historia se la suda, ¿vale? Y eso es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo de entender? Porque normalmente, digo normalmente, ¿vale? En el 65% de los casos, vamos a poner un porcentaje para mojarnos un poco, el jugador de fantasía nunca va a tocar un histórico, un Total War histórico. De hecho, a las pruebas me remito. ¿Cuánta gente que juega Total War Warhammer 3 se compró el Total War Pharaon? Pues mucha gente sí, que forman parte de ese primer grupo nicho que juegan tanto históricos como fantásticos, pero gran parte no. Gran parte se compraron el Total War Warhammer Pharaon ni de coña. Es decir, no, creo que igual ni vieron vídeos de YouTube. Es decir, realmente vi mucha gente que decía, no, Total War lo que necesita es un título histórico. Bueno, amigo,
calma, porque ya se ha demostrado que los títulos históricos no acaban de funcionar tan bien como les gustaría, y considero que si sacan un título histórico, aunque sea la poda, al fin y al cabo la gente suele volver a ese producto que funciona y que le ha dado tanta historia a Creative Assembly, tanto dinero y firmeza como ha sido Total War Warhammer, ¿vale? Porque había otro comentario que me decía que Total War Warhammer 3 no había vendido suficiente. Bueno, Total War Warhammer 3 no habrá vendido suficiente respectivo al 1, al 2, porque también la propuesta de Total War Warhammer 3 inicial eran unos ejércitos mucho menos atractivos que los de Total War Warhammer 2, más otras diligencias, ¿vale? Respecto al cambio de equipo, porque hay un equipo en Bulgaria y otro equipo en United Kingdom de Total War, y ahora ya están destinando más los equipos y los están focalizando, que sepáis que a mí no me acaba de hacer mucha gracia que el equipo de un juego que ha fracasado, entre comillas, como es Pharaon, se vaya a vincular directamente con el videojuego que no ha fracasado, que es Total War Warhammer. Y ahora es cuando conectamos directamente con Warhammer 40.000, que no significa que lo vayan a hacer mal, ni significa que el Pharaon sea un mal juego. Yo considero que Pharaon no es que sea un mal juego, el Total War Pharaon, simplemente considero que es un juego que es descafeinado porque a nadie le importa. Está bien hecho, está bien hilado, pero a nadie le importa, ¿vale? Porque volvamos al ejemplo de el nicho que es histórico y el nicho que es fantástico. El nicho que es fantástico es mucho más selecto y por contra también es mucho más grande. Y el nicho que es histórico, pues no es tan selecto, pero si dependiera la compañía de la gente que le compra juegos históricos, pues patata. Los juegos históricos eran muy atractivos, sobre todo en aquellas épocas donde las tecnologías estaban iniciándose. Considero, cuando salió el clásico Rome, incluso cuando empezaba a asomar la patita del Napoleón, el Shogun, evidentemente, pues llamó muchísimo la atención, pero ya me entienden, ¿no? No es tanto como aquel friki de fantasía que se lo va a comprar absolutamente todo, independientemente de si ponga Total War o Total Chin Chin, les da absolutamente igual, ¿vale? Lo que sí es cierto es que hay un fan de Total War que se lo compra todo, eso sí que estamos todos de acuerdo, ¿vale? Pero luego, si nos vamos a Warhammer 40.000, insisto, considero que tenemos varias fallas. La primera falla que encontramos es que no hay ninguna forma que se me ocurra a mí de que el Warhammer 40.000, ¿vale? Total War, imaginemos Warhammer 40.000 Total War, que no dejaría de ser como esto, pero con tiros. Tendríamos varios problemas. El primer problema es que las batallas per se, es decir, por el modo campaña nos podríamos arreglar, porque podríamos hacer un mapa planetario y luego dentro del mapa planetario los propios planetas que tuvieran conquistas, es decir, se podría hacer una fumada tan grande que sería espectacular, ¿vale? Pero luego a las terminologías de batalla y de estrategia, que es lo que a mí me flipa de estos videojuegos, a mí la campaña, la verdad es que no las sé jugar, no sé jugar las campañas de estos videojuegos, me gustaría que ustedes me ayudaran mucho en ese aspecto, y sobre todo no solo a aprender a jugarlas, sino también a aprender a entenderlas, porque la verdad es que yo siempre juego multijugador en estos videojuegos, a mí me gusta más el apartado estratégico, sí, soy bastante mono, y por tanto mi crítica se basa más en el análisis de haber visto mogollón de trayectoria dentro de los videojuegos y dentro de los Total Wars, que no tanto en el activismo de haber jugado susodichas campañas, ¿vale? Pero creo que en Warhammer 40.000 se podrían hacer 1000 historias en cuanto a la franquicia de Total War, y que Creative Assembly haría un trabajo soberbio alrededor de susodichas campañas. Por ahí no habría problema, pero por el tema batallas, el tema estratégico, ¿qué nos pasa? Nos pasa que Warhammer 40.000 tienes a los marines espaciales, vale. ¿Qué tienen los marines espaciales? Los marines espaciales venden muchísimo, sí, ok. Los starters típicos de toda la vida, ¿no? Pero dentro de los marines espaciales tienes el marine espacial, luego tienes, es decir, el marine raso, por así decirte, ¿no? Luego tienes que si el marine de asalto, que si los exterminatus, que si, en fin, tienes tanta flexibilidad de unidades y está basado todo en el futuro, que el gameplay tendría dos opciones de ser o demasiado frenético, tan frenético que el factor estratégico se iría aparte, o no dejaría de ser un copia y pega del Dawn of War. ¿Me explico? Es decir, de algo que ya hemos visto. Entonces es lo único que me atemoriza, entre comillas, de llevar la franquicia Total War a el universo de Warhammer 40.000, que se pierda el factor estratégico, o que en su contra el factor estratégico sea algo ya conocido, ¿vale? Porque, por ejemplo, no digo que la gente se tenga que estar pegando siempre de hostias cuerpo a cuerpo, no, ni mucho menos. Lo que digo es que uno de los atractivos que tiene el Total War Napoleón es que es un Total War el cual, disculpen, se basa
en que las unidades, hostia, tienen sus tiempos de recarga, cada unidad es importante si está cohesionada o está dispersa, la formación que tenga susodicha, el proteger a la artillería, la relevancia de la caballería, pero si ven una batalla del Total War Napoleón, tiene sus timings, tiene su forma de haber, pero todos esos timings y toda esa forma de haber es resultado de la época histórica y la fidelidad histórica que tiene el videojuego. Claro, en el momento en el que en vez de disparar mosquetes, que tienes que disparar en filas, tienes bolters, que si bolter pesado, que si llega el Dreadnought, que si ahora llega una cápsula exterminadores, que si ahora cae la gente del cielo con jetpacks, que si... ¿Entendéis? Sería tan movible, sería tan frenético que... ¿Dónde estará la estrategia, no? Y esto se ha intentado regular, y evidentemente el máximo exponente lo tenemos, en la franquicia de Dawn of War. En la franquicia de Dawn of War, el primer Dawn of War, que para mí es el mejor de los que hay, de los 3 creo que hay, ahora mismo, ¿no? 3 o 4, ¿no? Creo que hay 3 Dawn of War. Bueno, el mejor de los 3. Para mí es el 1. Vemos claramente que la evolución, por ejemplo el 2 también me parece un titulazo, la evolución ha sido ya más tirando para el género MOBA. El 3 no deja de ser como un intento de hacer un MOBA, es decir, un League of Legends de Warhammer 40.000. Porque, ¿qué nos pasaba? Nos pasaba que tenían que poner como, entre comillas, un filtro de tanta unidad que, pues ya os digo, tanta flexibilidad a la hora de utilizar sus dichos recursos. Por tanto, no habría ninguna diferencia, estimo, entre, más allá del gameplay, las animaciones y el texturizado, no habría ninguna diferencia entre una batalla del Total War Warhammer, del Total War Warhammer 40.000 o habría escasas diferencias al Dawn of War 2, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo, ¿vale? Porque luego tienes a los titanes, luego tienes, bueno, que tienes mogollón de cosas, ¿ok? Entonces, no sé hasta qué punto... Disculpad que estoy jodido. No sé hasta qué punto a mí me convences diciéndome que vamos a hacer un Total War de Warhammer 40.000. No sé hasta qué punto a mí me convences, ¿vale? Y lo digo sinceramente, es decir, sin pelos en la lengua. Otra cosa es que yo no arda en deseos de que salga. Porque una cosa está clara, cuando lo saquen, si es que lo están sacando, si es que lo están desarrollando, van a tener que hilar muy fino para que no se cometan los errores que he mencionado, que simplemente son 2. Yo tengo miedo a 2 cosas. La primera es que el juego sea tan extremadamente frenético que la estrategia se deje de lado. Y la segunda es el hecho de que se asemeje demasiado a un Dawn of War, ¿vale? Y sea más un Dawn of War 4 con una campaña de Total War. Que, ojo, cuidado, quizás esa semejanza, ese parentesco, sería igual la fórmula perfecta de hacer el Total War de Warhammer 40.000. Es decir, considero que igual esa flexibilidad, esa posible unión entre RTS y Total War, que no deja de ser otro RTS, pero ya me refiero a RTS clásico, a un Total War, pero creo que ese tipo de fusión sí que le sentaría muy bien, es decir... un entremedias entre un Total War en cuanto a campaña y a la hora de jugar las batallas, pues enfocarlo más por otros raudales. No lo sé, pero entienden el problema, ¿no? En el momento en el que les he dicho estos factores, ya en sus cabezas ya les saltan las alarmas y dicen, hostia, esto podría ocurrir. Sí que es cierto que si nos vamos a lo básico, al final lo que podrían hacer es limitar ciertos aspectos de Warhammer 40.000, porque solo he contado los marines espaciales, porque luego tienes facciones como los tiránidos, que son facciones que aún son más agresivas que los marines espaciales, ¿vale? Porque el tiránido va para adelante, no piensa mucho. El tiránido lo único que quiere es consumir biomasa, tomar por culo, ¿vale? Entonces, me explico, ¿no? Que tendríamos ahí un problemón. ¿Estamos o no estamos? Es decir, ¿qué tipo de estrategia le encontramos a todo esto? ¿Qué tipo de sentido le encontramos a todo esto? Para que sea divertido, para que no sea aburrido, porque otra cosa que tienes es convertir el Space Marine a un ritmo de un Napoleón. Si el Space Marine tiene el ritmo del Napoleón Total War, o sea, el Space Marine, el Total War Warhammer de Warhammer 40.000, si me tiene el ritmo de un Napoleón, vaya mierda. Que es una de las cosas de las que peca Dawn of War, que muchas veces Dawn of War están los marines disparándose los unos a los otros, o los orcos contra los marines disparándose los unos a los otros 1.000 trillones de balas y no se muere ninguno.
Y eso tampoco es plan, que sí que es cierto que aquí también, pues yo que sé, entre este y este se pegan 900 palos hasta que la vida baja a X cantidad de vida, tal cual, ¿vale? Pero una cosa es que se estén pegando cuerpo a cuerpo, que sobreentiendes que están ocurriendo pues un combate, un duelo, y la otra cosa es que te estén disparando con un volter pesado y a ti te sube los huevos y que le estés disparando tú con el otro volter pesado. ¿Entiendes? No se acaba de hacer conexo. En cambio, en el Napoleón, por ejemplo, en el Total War Napoleón, sí se hace conexo. Cuando se disparan las unidades, a los 2-3 tiros que le dan a un modelo de unidad, y algunos incluso con uno, pues esa unidad ya cae. Si ese realismo lo extrapolamos a Warhammer 40.000, ahí no queda ni Dios vivo, ¿sabes? Entonces es un poquito... Este es el miedo, eso no deja de ser un miedo proyectado, ¿vale? Es decir, yo estoy muy a favor de que lo saquen y lo quiero, y cuando lo saquen, evidentemente me voy a comprar la versión más tocha, pero este es mi miedo alrededor de lo que pasa con Space Marine. En este caso lo que pasa con Space Marine, que estoy con el puto título del Space Marine 2, porque hicimos el torneo de Space Marine 2. Bueno, ese es mi miedo acerca de Total War de Warhammer 40.000, ¿vale? Que sea, pues... Bueno, que esté entre estas cosas que he dicho. Y por aquí me callo, me leo vuestras opiniones si es que las tenéis, si no las tenéis, pues espero que al menos disfruten de la batalla que voy a subir a continuación de este vídeo. Y poca cosa más, un saludo y muchas gracias por escucharme otro día, chicos. Chao.